Tenim dos ponents, el doctor Javier Tejada i el Daniel Innerarity, que mereixen una presentació inicial. Començo. Todos sabemos que hay miradas que matan, otras que son graciosas y amorosas. Las hay que producen miedo y hasta parecen hablar. Algunos dicen que el mejor encuentro entre dos personas se produce cuando se cruzan las miradas. De hecho, mirar es una forma de enfrentarnos al mundo, de ahí que lo podamos hacer de maneras tan dispares que nos conduzcan al error o al acierto, al odio o al amor. Quizá lo más curioso de todo esto sea que las miradas que recibimos vienen del pasado y se adentran en el futuro de nuestras vidas. Sí, lo creamos o no, podemos cambiar el destino de los demás con una simple mirada. Aquest text forma part d'un llibre de relats del doctor Javier Tejada i em sembla que és una bona carta de presentació perquè ens fa veure que aquest professor, doctor en Ciències Físiques, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, treballa molt més enllà del que és la docència, ara ja com a professor emèrit, a un altre nivell, a un altre abast, i la recerca. Ens ensenya o ens fa pensar també la importància de la divulgació, aquest petit text, que és molt poètic, és l'inici d'una part que té un component científic important. I, per tant, estem davant d'una persona que ens aportarà també una visió molt més enllà del que és la part més acadèmica, podríem dir, de la nostra universitat. El doctor Tejada ha donat classes i ha fet treballs de recerca a moltes universitats europees i americanes. Ha escrit multitud de publicacions, més de 310 llibres, i té 24 patents d'àmbit internacional. Ell va descobrir l'anomenat efecte túnel quàntic d'Spin i ha rebut diferents premis, entre els que destaquen el Premi Narcís Monturiol, un doctorat honoris causa per la Universitat City University of New York, el Premi Nacional de Física i la medalla de la Real Societat Espanyola de Física i de la Fundació BBVA. El doctor Daniel Innerarity és director de l'Instituto de Gobernanza Democrática, és catedràtic de Filosofia Política, és investigador iberbasc en la Universitat del País Basc i és professor també de l'Institut Europeu de Florència. Ell ha estat invitat a diverses universitats, podem destacar la Sorbona, la London School of Economics, el Max Planck Institute of Heidelberg i la Universitat de Georgetown. També ha rebut molts premis, el Premi Nacional d'Assaig i d'altres, molts lligats als llibres, a multitud de llibres que ha publicat. És també col·laborador d'opinió a molts diaris, el Diari Basc, el Correu, el País i la Vanguardia. I també en llegiré un tros d'algun d'aquests articles de divulgació, evidentment. La pandemia nos ha obligado a realizar una doble experiencia, aparentemente contradictoria. Que los lugares no son tan importantes, por eso el confinamiento ha permitido realizar digitalmente una buena parte de la actividad económica del trabajo y la educación, pero que los lugares siguen siendo muy importantes y de ahí la urgencia de reabrir los espacios de trabajo y los centros educativos. Haber tenido que hacer tan brutal experimento nos ha permitido descubrir qué había de necesario y de superfluo en muchos de nuestros desplazamientos o la presencia física y se abrirá una discusión en nuestras prioridades personales y en la organización de la vida social acerca de qué es suprimible y qué no del todo ello. Són textos completament diferents, que venen d'entorns diferents, però que ens fan pensar molt en la presencialitat, en aquest element de la nostra vida universitària, en el cas de la Universitat de Barcelona, com a universitat presencial. I aquests textos ens fan veure això, que no pot ser tot virtual i que d'altra banda, la mirada a través de la pantalla no és el mateix que si nosaltres poguéssim estar en el mateix espai. I faig un últim apunt, que és que els dos professors comparteixen el mateix premi, el Premio Príncipe de Viana, amb anys diferents,
però que són també un punt de confluència entre aquestes dues persones que hem convidat amb molt de gust i que ben segur que ara ens donaran la seva visió sobre aquesta relació entre universitat i societat. Canvio una miqueta el guió que havíem fet i aleshores faig aquest primer punt, aquesta primera pregunta, i a partir d'aquí ells conversaran. La pregunta és el paper d'aquesta presencialitat dins del món universitari i a la Universitat de Barcelona en particular. Gràcies per ser aquí. Molt bé. Bueno, por edad comienzo yo, que soy perdón, por edad comienzo yo, que soy un poco más mayor que Daniel, ¿no? Bueno, pues... perdón, Daniel. Que llevas más tiempo de joven que yo. Exacto, exacto. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Conchi. Yo creo que la presencialidad, siempre y cuando, evidentemente, cumpla todos los requisitos de sanitarios y reglamentarios correspondientes, me parece fundamental. Yo creo que el profesor, los alumnos, deben ver las reacciones del profesor mientras explica. Bueno, los científicos, los matemáticos, los físicos, los químicos, solemos explicar delante de una pizarra. Yo creo que los chicos, los jóvenes, nos tienen que ver escribir en la pizarra, nos tienen que ver dudar, nos tienen que ver borrar las equivocaciones, nos tienen que ver mirarles a ellos, ¿no? El texto que le di a Conchi de las miradas, ¿no? Yo creo que es fundamental esa relación alumno-profesor a través de la mirada. Por eso yo defiendo a capa y espada la presencialidad de la enseñanza, repito, siempre y cuando haya seguridad sanitaria. Además, por otra parte, creo que los tiempos modernos nos ponen de manifiesto que la presencialidad es fundamental. No pensemos en que el aprendizaje de los robots se hace no solamente en un laboratorio, se hace introduciendo los robots en un entorno humano. Los robots aprenden a reír o aprenden a moverse en función de qué es lo que ven de los humanos. Por lo tanto, creo que no debemos ser menos que los robots, sino al menos igual, y en el futuro, evidentemente, competiremos con ellos por ser igual que ellos. Y por eso defiendo a capa y espada la presencialidad de la enseñanza universitaria. Yo añadiría a esto que ha dicho también Javier una distinción. Me parece que cuando hablamos de sociedad de la información, para ese tipo de sociedad la presencialidad no es necesaria porque la mera transferencia de datos, de informaciones, lo puede hacer incluso una máquina, ¿no? Incluso también, por ejemplo, por llevarlo un poco a mi tema de especialidad, que es la teoría de la democracia, si pensamos la democracia como una simple negociación entre preferencias fijas, para eso no hace falta ni siquiera que hablemos, lo puede resolver un algoritmo. Pero hay otra dimensión de la sociedad que no es sociedad de la información, sino que es sociedad de la construcción de mundos comunes, de liberación, para lo cual se exige llamémosle una presencia física o una interacción más allá de la interacción mínima que uno puede establecer online, ¿no? A propósito de eso que decías, Javier, yo hace unos años me invitaron a dar clase en el Colegio de Francia y me pusieron solamente una condición. Me dijeron, aquí se explica la science en train de se faire. Hay que explicar la ciencia mientras se está haciendo. Era el único requisito. Que, por cierto, me pareció una idea también muy interesante para caracterizar lo que es la universidad en general. Por supuesto, el Colegio de Francia es una institución un poco peculiar, pero nos estaban diciendo algo sobre lo que es nuestro trabajo, que es producir saber nuevo. No tanto transmitir cosas ya sabidas, ¿no? Eso que tú decías de vernos dudar, vernos pensar. Yo me acuerdo un texto bellísimo del poeta romántico Kleist, que decía, el título es sobre la configuración del pensamiento a medida que se habla. Es decir, hay cosas que uno va configurando, entendiendo, comprendiendo, precisamente en la medida en que las dice. Por eso cuando un alumno viene y nos dice, lo sé, pero no lo sé decir, hay que decirle, no lo sabes. Lo que no se sabe decir, no se sabe, ¿no? Sí, sí. Sí. Y además, en ese sentido de la presencialidad, me
me apoyo también en lo que dicen los grandes maestros de la ciencia, ¿no? Todo gran maestro ha tenido un contacto. Bohr tuvo el contacto con Einstein, ¿no? Heisenberg lo mismo, lo tuvo con Sommerfeld. O sea que esa relación entre alumno y profesor creo que ha sido también la base del gran desarrollo científico que se ha producido en los últimos siglos en el mundo. Sí, nos preguntaba Conchita también a propósito de cómo podemos entender nuestra relación de responsabilidad con la sociedad, ¿no? Y al hilo de esto que comentábamos, yo quería también poner otro tema sobre la mesa que tú además conoces, Javier, mejor que yo, ¿no? Que es ¿qué espera la gente de nosotros? ¿Qué tipo de responsabilidad tenemos que tener nosotros en una sociedad como la actual? Porque estas jornadas las habéis titulado en el mundo de hoy, ¿no? Y yo creo que al poner el mundo de hoy habéis excluido el mundo de otra época, ¿no? Es decir, ¿qué espera, qué tenemos nosotros que dar a esta sociedad, que no es lo mismo que tenían que dar los universitarios hace 100 años? Yo ahí pienso que, por decirlo así de una manera genérica, y si quieres profundizamos un poco en esto, ¿no? Yo creo que en un mundo que cambia tanto, que evoluciona a tanta velocidad, la utilidad no es algo incontrovertible. O dicho de otra manera, solamente seremos útiles si no nos obsesionamos con la utilidad, o por lo menos con la utilidad inmediata, ¿no? Eso que se dice tantas veces ya es un lugar común, ¿no? de que la mayor parte de nuestros hijos trabajarán en trabajos que todavía no existen, ¿no? O la obsolescencia de muchas instituciones, de muchas formas de hacer, etc., ¿no? Me gustaría saber también tu opinión, también como físico, que Sí. de ciencia que va a gran velocidad, ¿no? Sí, me parece un tema muy interesante el que tocas, sobre todo en el tiempo actual. Claro, hasta ahora el papel de la universidad era, yo creo que estaba claro, digamos hasta hace 10 años o 15 años, donde generábamos conocimiento, como tú muy bien has dicho, que es una de las bases fundamentales de nuestro quehacer científico, quehacer universitario, pero a la vez transmitíamos este conocimiento. Hacíamos y transmitíamos. Pero ¿qué pasa? Que en muchas áreas de la ciencia, ese hacer conocimiento se ha traspasado a la empresa privada. En estos momentos hay 20 empresas en el mundo que hacen mucha más ciencia, digamos, con una gran tanto por ciento de tecnociencia, mucho más importante que la universidad, mucho más importante. Por lo tanto, lo que yo veo en el futuro es que tenemos que defender el papel de la universidad en tanto que ente en el que sus miembros hacen ciencia fundamentalmente, ciencia básica, ciencia fundamental que trata los problemas de la humanidad. Sin renunciar, evidentemente, a la tecnociencia. No podemos dejar todos los avances tecnocientíficos en manos de las grandes empresas. Bueno, generarán mucha riqueza y posiblemente esa riqueza luego vienen los impuestos y esos impuestos vendrán luego a la universidad también y eso beneficiará a la universidad. Pero nuestro quehacer, de verdad, nuestro quehacer tiene que ser un quehacer de ciencia básica, sin olvidar en absoluto la tecnociencia, para que no se genere ese abismo entre el mundo real, el mundo de las grandes empresas y el mundo de las universidades, que es posible que se produzca en el futuro. Sí, porque además yo creo que nos movemos en longitudes de onda, por así decirlo, diferentes, ¿no? El mundo de las empresas, lógicamente, exige un rendimiento continuo, ¿no? Las inversiones tienen que tener un rendimiento para que se puedan sostener en el tiempo, etcétera, ¿no? Nosotros como universidad, claro, igual esto suena un poco a una defensa de la vagancia, ¿no? Pero somos una institución un poco ociosa, ¿no? Somos una institución que trabaja también en el largo plazo, que no persigue la utilidad entendida según un patrón de consumo o de solución de problemas muy, muy inmediatos, ¿no? Lo hemos tenido muy presente en el combate por la consecución de las vacunas, ¿no? Que evidentemente en el que han intervenido laboratorios
que tienen unas grandes inversiones y unos rendimientos muy concretos, pero que se han beneficiado de ciencias básicas que tenemos una utilidad muy en el largo plazo, ¿no? E incluso que ha generado un debate muy interesante, porque yo creo que el fenómeno vacuna no es simplemente el ARN que te inoculan en un momento determinado, y tal, sino que es una acción social en la cual intervienen también otros científicos, por ejemplo, juristas, éticos, sociólogos, psicólogos, que tenemos que pensar eso que decía Kant, ¿no? De la lucha de las facultades, ¿no? La universidad como una lucha de las facultades, o como una colaboración de facultades. Esto es una empresa colectiva y no podemos dejar en manos de la gente que tiene una utilidad de rendimiento cortoplacista lo que son acciones, intervenciones en la sociedad que tienen muchísimas repercusiones en muchísimos ámbitos. Tenemos que trabajar todos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel, en que yo ahora estoy trabajando con un amigo tuyo, con Víctor Gómez Pin, un gran filósofo también como tú, sobre un tema que es la defensa de la causa del hombre y la causa de la naturaleza, que van ligadas. Esa defensa de la causa del hombre y de la naturaleza no puede estar fuera de la universidad. La universidad tiene que ser un ámbito de discusión que es precisamente de eso. ¿Qué hacer con el cambio climático? ¿Qué hacer con las fuentes de energía? ¿Qué hacer con la digitalización? ¿Qué hacer con la robotización? ¿Qué hacer con las nuevas búsquedas de vida? Yo creo que esos son debates que están, evidentemente, en la solución es posible que esté en manos de las grandes empresas, pero el debate en sí no puede ser que un universitario salga de la universidad, y menos de la Universidad de Barcelona, a la que tanto quiero, salga sin conocer qué es eso del cambio climático, qué es eso de la digitalización, qué es eso de la robotización, qué es generar vida sin precedente. ¿No? Yo creo que ese debate implica a científicos, implica, como tú has dicho, filósofos, implica juristas, implica especialistas en ética. Ese tipo de debate, de verdad, yo pienso que la universidad, y la UB en particular, debería cuidar al máximo. Ya sé que para emitir una opinión sobre fuentes de energía, igual yo puedo escribir un artículo, o para hablar sobre los problemas éticos ligados a la robotización o la digitalización, posiblemente tú, Daniel, o un filósofo de la UB se podría hacerlo. Pero yo defiendo que la UB sea pionera en España en el campo de crear colectivos interfacultativos que generen pensamiento y que generen nuevos conocimientos sobre problemas fundamentales del futuro de la humanidad. Eso sería un llamado que hago a las autoridades académicas de mi universidad, para que la UB sea pionera, aunque tú no seas de la UB, Daniel. Pero me apunto a la causa. Te apuntas a eso, ¿no? Pues yo creo que sí, de verdad. Los problemas, la humanidad, tenemos unos retos, bueno, siempre los hemos tenido, pero yo creo que los retos del siglo XXI, de mediados del siglo XXI, van a ser retos espectaculares. Se habla de vivir en Marte, se habla de vivir debajo de la Tierra, se habla de vivir en unas condiciones extremas. Bueno, yo creo que todo universitario tiene que salir de la universidad al menos con un conocimiento de cuáles son los problemas que afectan a toda la humanidad. Bueno, yo a lo de vivir en Marte y debajo de la Tierra no te acompañaré, pero Bueno, no pienses que es un futuro tan lejano, ¿eh? Cuidado, Daniel. Sí. Mira, yo lo formularía de la siguiente manera. Esto que tú has dicho lo diría de la siguiente manera. Hablabas antes de la diferencia entre empresas que tienen un gran conocimiento, más ágil, más rápido, a veces más dinero también que nosotros, ¿no? Y que resuelven problemas acuciantes, ¿no? ¿Cómo nos distinguimos? O sea, ¿qué hace que nosotros no seamos superfluos? Aunque a veces lo parecemos, ¿no? O a veces incluso puede haber una presión para que alguien prescinda de nosotros porque ya hay empresas que resuelven esos problemas. Yo creo que la universidad es una especie como de repositorio no tanto de las pericias, de las competencias prácticas que resuelven asuntos concretos, como, lo voy a decir así de una manera un poco provocativa, ¿no? Que es
un repositorio, un lugar donde mantenemos la ignorancia y custodiamos la ignorancia. Es decir, en lugar de rápidamente decretar que un problema ya lo hemos resuelto, esto ya está, ya tenemos la vacuna, esto ya está solucionado, en lugar de eso, lo que nosotros advertimos es, sí, pero es verdad, tenemos esta tecnología ha conseguido resolver tal problema, pero esta tecnología genera a su vez nuevas zonas de desconocimiento en cuanto a su legitimación, su justificación ética, su impacto social o ecológico. Nosotros no somos personas que formamos únicamente a gente para que resuelva problemas, sino que también custodiamos problemas irresolubles, o al menos no totalmente resolubles, o que requieren para su resolución poner en juego una pluralidad de ciencias, y a veces eso no lo sabemos, ¿no? Yo creo que es mejor que la universidad y que nosotros reconozcamos, mira, esto no lo sabemos. Es más, no sabemos lo que no sabemos. Y no sabemos si eso que no sabemos va a ser decisivo. Es mejor que eso lo custodiemos que darle el poder a la gente práctica, entre comillas, que enseguida declaran que los problemas no existen. Eso no existe. No. Nosotros custodiamos problemas. Sí, de hecho, lo que estás diciendo me recuerda a la discusión que mantuvieron Hobbes y Galileo ya, ¿no? Ya cuando Hobbes visitó Florencia, fue a ver a Galileo, ya discutieron sobre el papel que tenía que jugar la ciencia y el derecho. Ya se preguntaron, en aquella época, ya se preguntaron quién legislaría en el futuro. Si sería el científico, o sería el legislador, o sería un hombre de leyes, quiero decir. Y estamos todavía con el mismo interrogante. Y por eso tenemos que alimentar ese interrogante, lo tenemos que alimentar, como tú muy bien decías, de nuevos interrogantes, aunque las respuestas no sean totalmente correctas, sean aproximadas, pero sí que tenemos que ser conscientes que ese interrogante existe y que existe todavía muchísimo más amplificado que en la época de Hobbes y de Galileo. Por ejemplo, en el caso de la robotización o la búsqueda de la vida, bueno, resulta que nos hemos pasado, bueno, desde las divulgaciones de Carl Sagan, ¿no?, buscando vida biológica en exoplanetas. Bueno, y ahora resulta que hay un trabajo que se ha publicado que existe vida nuclear en el interior de las estrellas, que no tiene que ver nada con la vida biológica de los átomos. Este tipo de cosas tienen grandes implicaciones, no solamente científicas, sino grandes implicaciones también desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista del quehacer científico. Y son ese tipo de cuestiones las que yo creo que debemos también incorporar a la discusión universitaria de los jóvenes, transmitirles esa ilusión, no por solucionar los problemas, por pensar en los problemas que tiene la humanidad, que tenemos todos nosotros, de transmitir ilusión por pensar. Y eso los filósofos como tú sois grandes especialistas y grandes personajes, ¿no?, en generar ilusión. Somos grandes especialistas en no saber nada, pero defender eso que es muy importante custodiarlo. Yo diría dos cosas en relación con eso, ¿no? Es cierto que la humanidad se enfrenta en este siglo a problemas enormes que requieren lo que a mí me gusta llamar una gran movilización cognitiva. Si pensamos en cambio climático, efectos de la inteligencia artificial en nuestra vida, la creciente diversidad de formas culturales de vida y su convivencia pacífica. Todos esos asuntos nos exigen un gran nivel de conocimiento, cosa que probablemente nuestros abuelos o bisabuelos no necesitaban tanto conocimiento para resolver los problemas que tenían, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que cada vez somos más conscientes de que hay una zona de ignorancia que no va a ser una zona de ignorancia que vamos a poder iluminar como hacíamos hasta ahora. Hasta ahora el modelo de ciencia ha sido ingenuamente acumulativo, ¿no? Íbamos aumentando los conocimientos y esto iba reduciendo la ignorancia. Creo que hemos entrado en una, si yo fuera físico lo explicaría con un gráfico, pero como no lo sé cómo hacerlo, hemos entrado en una zona en la cual hay una especie de gap, una especie de desajuste que puede ser vivido con angustia,
pero también puede ser vivir una verdadera aventura entre lo que sabemos y lo que no sabemos. No es simplemente esa humildad kantiana el cielo iluminado delante de mí. Es otro tipo de ignorancia a la que cada vez creo que tenemos que prestar más atención. Por ejemplo, todo el tema de los riesgos, ¿no? El tema de los riesgos difícilmente calculables, ¿no? Lo hemos visto en estas sucesivas crisis que llevamos 30, 40 años encadenando una crisis con otra, ¿no? Seguramente vivimos en sociedades que están referidas a futuros bastante más opacos de lo que nos gustaría. Y cómo nos relacionamos con esos futuros no es algo que lo podamos hacer con por supuesto, con una bola de cristal, pero tampoco con ese ingenuo progresismo de pensar que vale simplemente con acelerar la velocidad de la racionalización o de la modernización. No, eso no. Sí, sí, es que previamente al riesgo que tú comentabas, Daniel, está el principio de precaución, ¿no? Y yo creo que ahí también la humanidad tendría que reflexionar, no ser precavida, que es lo que se nos viene encima, ¿eh? Y orientar las investigaciones y orientar sobre todo los desarrollos tecnológicos, la tecnociencia, orientarla bajo el prisma o bajo la mirada del principio de precaución. Entonces es importante porque ahora se hacen muchísimos experimentos, incluso con el cerebro humano, sin tener en cuenta el principio de precaución. Eso no puede ser. Vamos a transmitir nuestro cerebro a una máquina, posiblemente con la aparición del cyborg, pero bueno, ahí tiene que intervenir la ética, ahí tiene que intervenir la moral, ahí tiene que intervenir el tecnólogo, el biólogo, el físico. O sea, que yo defiendo una investigación potente en la universidad en cada campo, pero también defiendo una investigación interdisciplinar, que haya interdisciplinaridad en la formación de los chicos. Que los jóvenes sean ambiciosos en cada uno de los campos, pero que a su vez tengan la formación o desde arriba se les inculque la idea de la cooperación. La cooperación, bueno, perdonad que haga un poquitín de físico, pero la cooperación tenemos un ejemplo en la naturaleza, ¿no? Los gases, los átomos prácticamente no cooperan entre sí, ¿eh? En los líquidos hay más cooperación. Y un líquido puede tomar diferentes formas y puedes hacer muchas cosas con los líquidos. Y en los sólidos, el mundo, fundamentalmente el mundo moderno, se ha inventado de las diferentes formas y propiedades de los sólidos. Y en los sólidos está la complejidad y la cooperación. Yo creo que si miramos a la naturaleza, si la intentamos copiar, yo creo que la humanidad tendrá mucho que ganar, porque es un ejemplo de cooperación entre pares y no pares, quiero decir, entre personas que tienen el mismo nivel y entre personas que tienen diferente nivel, cosa que también tendría que ver con el progreso, o que entendemos por progreso en el mundo moderno. Sí, bueno, qué bonita esa metáfora, y más que metáfora, ¿no? Metáfora literal, ¿no? Que has introducido, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos como humanidad es que hemos entendido la configuración del mundo humano como, y cito literalmente a Hobbes, a quien has mencionado tú antes, como una huida del estado de naturaleza, ¿no? El mundo humano, el mundo de la cultura, el mundo de las instituciones sería lo que nos permite escapar de la brutalidad del mundo natural, ¿no? Ese esquema ha estado presente en nuestra civilización, yo creo que hasta la conciencia ecológica, ¿no? Hasta el resurgir de la conciencia ecológica. Y a partir de ese momento, todo el desafío es cómo nos pensamos humanos y al mismo tiempo formando parte de ecosistemas y con todas las categorías que esos ecosistemas nos desafían, ¿no? Porque tú conoces mejor que yo, porque estás más en ese mundo, ¿no? Nociones, por ejemplo, como la frontera, la distinción entre lo propio y lo de otro. En el mundo orgánico son distinciones muy relativizadas, ¿no? El cuerpo humano tiene más organismos externos, las bacterias, gracias a las cuales uno hace la digestión, las mucosas que si no tuviéramos el mundo exterior impactaría de una manera brutal en nosotros, ¿no? Es decir, el propio organismo humano es un diálogo con lo distinto de sí, ¿no? Y probablemente esa sería mi crítica, ¿no? Probablemente hemos configurado un mundo demasiado
de espaldas a nuestra inserción en contextos naturales, ¿no? Yo creo que la pandemia, una de las cosas que revela es lo vulnerables que somos precisamente en función de nuestra inserción en el mundo de los seres vivos, ¿no? Estos últimos años estábamos hablando del cyborg, estábamos hablando del transhumanismo, prácticamente nos considerábamos robots, cada uno de nosotros, ¿no? Y de repente un elemento, un virus pequeñísimo, desbarata esa construcción imaginaria, ¿no? Bueno, aquí yo creo que tenemos también un ejemplo de algo que nos va a exigir también pensarnos a nosotros de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, como tú muy bien has dicho, la pandemia nos ha dado varias lecciones, o nos muestra varios escenarios, ¿no? El primer escenario es que, bueno, la humanidad sabe reaccionar, al menos ha sabido reaccionar a un peligro tan grande como se ha planteado con la pandemia. Lo segundo, que la pandemia ha puesto de manifiesto lo que decíamos anteriormente, la cooperación, que ha sido fundamental. Bueno, Europa, ¿no? Ver cómo Europa ha reaccionado, bueno, con sus máximos, con más o menos problemas, etcétera. Pero ha habido una colaboración europea tremenda. Yo me he sentido europeo plenamente, viendo cómo los europeos, el Consejo de Europa, proporcionaba vacunas para toda Europa, les intentaba repartir de forma igualitaria, ¿no? Yo creo que ha sido fundamental, ¿eh? Y luego también, evidentemente, la pandemia ha puesto el dedo en la llaga en las desigualdades y en la ruptura intergeneracional. Yo creo que esos son problemas que la universidad, la sociedad, pero ya como hablamos de tareas de la universidad tendría que considerar muy profundamente, ¿eh? Esa ruptura intergeneracional entre los mayores de una cierta edad y los hijos y los nietos se ha roto, no existe, ¿eh? Yo creo que eso se tiene que recuperar. Y bueno, y luego la desigualdad, evidentemente, ya no hablamos del tercer mundo, sino incluso en nuestro mundo se ha puesto de manifiesto también esa tremenda desigualdad y cómo el progreso a ciegas, como tú muy bien comentabas antes, Daniel, que un progreso, bueno, acelerado, sin mirar en sus posibles consecuencias, nos puede llevar a situaciones donde generalmente una parte de la sociedad que se quede muy retrasada, no solamente muy retrasada en cuanto al conocimiento, sino muy retrasada en cuanto a la defensa de sus derechos. Eso es lo que más me preocupa. Y por eso ese tipo de valores, llamémosle valores, ese tipo de pensamientos, pienso que deben ser transmitidos en la UB. Tienen que ser valores de la UB. Sí, sí, hay otro gran tema, claro, en una hora no vamos a arreglar el mundo, necesitaríamos 2 o 3, Javier y yo, para arreglarlo, pero y una comida probablemente. En el País Vasco, ¿no? La comida en el País Vasco, ¿no? Entonces, más horas. Hay otro asunto, perdón porque introduzca otra variable, otro tema, pero quería decir algo sobre esto porque como universitarios nos apela mucho, ¿no? Y nos toca directamente, ¿no? Que es la relación entre saber experto y políticos o sistema político de toma de decisiones, ¿no? Aquí ha habido una discusión larvada, a veces abierta, entre bueno, ¿quién tiene que tomar las decisiones en una pandemia, pero en general en una sociedad, ¿no? Esto es una cosa que dejamos en manos de los políticos o en manos de los expertos, ¿no? No sé si recordáis que hubo un escrito de una asociación de epidemiólogos que decía a los políticos, les decía, ustedes tienen el poder, pero nosotros tenemos el saber, ¿no? A mí aquello me molestó mucho porque me pareció que no era verdad ni lo uno ni lo otro. Yo creo que los políticos no tienen todo el poder que creen que tienen y lo saben además, y los expertos tampoco, ¿no? Aparte de que, ¿qué es un experto? ¿A qué experto? No es lo mismo, por supuesto, si tú le preguntas a un epidemiólogo, bueno, primero, habría epidemiólogos partidarios de la inmunidad gregaria, ¿no? Otros del confinamiento, ¿no? Ahora mismo viene una ola de enfermedades mentales que ha producido, con el confinamiento hemos parado en buena medida el virus, pero hemos creado problemas
de esos de desigualdad, hemos creado problemas psicológicos porque las personas no estamos hechas para este tipo de vida, ¿no? Entonces, al final, yo creo que aquí hay una gran discusión acerca de quién toma qué tipo de medidas, ¿no? Yo, desde el punto de vista de los expertos, yo lo que subrayaría es que cuantas más ciencias intervengan en una decisión, mejor. Y que el pluralismo científico es una solución, es la mejor solución. Que no se atienda solamente a un criterio de una ciencia particular, ¿no? Y luego que la relación entre políticos y expertos tiene que ser una relación un poco más sofisticada, ¿no? Y en eso yo he trabajado un poco, he escrito alguna cosa también sobre ese tema y creo que hoy tenemos un modelo muy elemental. O bien políticos que se asesoran, o sea, que toman decisiones y piden que los expertos las refrenden, o bien científicos que toman unas decisiones y creen que los políticos son una mera correa de transmisión de lo que ellos ya piensan. Y yo creo que los políticos tienen una visión sobre la totalidad de la sociedad que los expertos no tienen, porque tienen un punto de vista muy concreto y muy exacto y a veces muy parcial, ¿no? Y al revés, ¿no? Y creo que es muy importante, y esto también apela a nuestra responsabilidad como universitarios, ¿no? Es muy importante que construyamos bien la relación de la universidad con el sistema político, que no es de servicialidad, que no es de mera utilización, sino que es de diálogo y también de polémica, porque unos y otros podemos aportar cosas muy interesantes, ¿no? El asesoramiento político es una de las grandes cosas que de hecho los universitarios hacemos en cualquier gobierno y en cualquier institución te encuentras con universitarios haciendo cosas estupendas, ¿no? Eso lo tenemos que trabajar bien, lo tenemos que trabajar, yo creo que mejor, y yo creo que la UB también lo hace en muy buena medida y están en unas condiciones excelentes para seguirlo haciendo. También una de las preguntas que nos hacía Conchi, bueno, cuando yo hablé ayer brevemente con ella, hablaba de la relación de la universidad con el mundo empresarial y con la sociedad. Y a mí, bueno, en relación con la sociedad creo que es fundamental que nos abramos al debate de los problemas de la humanidad, de los problemas de la sociedad en concreto, española, catalana, etcétera. Pero también no debemos olvidar que aunque hagamos ciencia básica y fundamentalmente en la universidad, en caso de que toda la tecnociencia quede en manos de las 10, ¿no? de las 10 empresas más potentes del mundo y nos dejen fuera, tenemos que reivindicar también que la universidad todavía no está todo descubierto. Es que además es muy curioso porque esas 10 empresas funcionan y se han hecho riquísimas y son los que mandan en el mundo pensando que todo está descubierto. Y no es así. Conocemos la relatividad de Einstein, conocemos la mecánica cuántica, pero hay nuevos principios por descubrir. No está todo por descubrir, ni mucho menos. Pero el mundo es mucho más complejo. Pensar que si el mundo tiene 13.500 millones de años y la ciencia tiene 200 años, hemos descubierto todo, de verdad, es una soberbia tremenda. Tenemos mucho más por descubrir que lo que hemos descubierto. Y yo creo que eso la universidad lo tiene que reivindicar, ¿eh? Y lo tiene que convencer a los gobiernos de que sí, hay tecnociencia importantísima, que nos tenemos que aprovechar de ella para el bien de la humanidad, para hacer riqueza, para generar riqueza, está claro, pero que hay problemas fundamentales que no están todavía descubiertos y que esos problemas, esas empresas no los van a trabajar. ¿Los trabajará quién? Pues, como tú muy bien has dicho, el que tiene tiempo, para reflexionar, para pensar, para publicar, para ir a congresos, y eso es la universidad. Si encima eso lo transmitimos a los jóvenes, pues me parece clave. Porque a fin de cuentas la ciencia es un juego de preguntas y respuestas. Eso es lo que tenemos que enseñar a los jóvenes. A preguntarlos y a jugar a ese juego de la ciencia que llevamos haciéndolo 200 o 300 años. Y luego otra cosa importante que quiero manifestar, ahora que tengo a Daniel delante, es que, claro, la ciencia apareció cuando el hombre fue consciente de que para explicar la naturaleza hacían falta más que palabras. Pero ahora nos damos cuenta que para explicar el mundo no solamente nos basta con la ciencia, sino que tenemos que echar mano de las palabras, tenemos que echar mano de los pensamientos, tenemos que echar mano de los filósofos, de los literatos, de la palabra en una palabra. ¿Eh?
Y por eso yo creo que esa separación entre ciencia y filosofía, entre ciencia y pensamiento, digamos, que se produjo pues, en los tiempos de Galileo, yo creo que ahora convergen en una nueva estructura, donde el entrelazado, si me permitís, diríamos un entrelazado cuántico, tiene que existir entre el pensamiento, entre la palabra y la ciencia. Yo creo que eso es Yo creo fundamental. que si los universitarios vamos a producir algo interesante, que lo vamos a hacer sin duda, va a ser gracias a la hibridación. A la hibridación de discursos, de métodos, de perspectivas, de intereses, de tradiciones. Y creo que seguir avanzando en la línea de la especialización va a producir cosas importantes, pero de menos trascendencia social y de menos repercusión. Yo creo que hay hueco para todo en la universidad. Además, en la universidad hay muchos tipos de actividades, muchos tipos de ciencia y no hay que imponer un solo modelo, ¿no? Pero me parece, por lo menos desde mi perspectiva, yo como filósofo cada vez estoy más interesado en hablar y mantener relaciones y trabajar con gente de mundos muy diversos al mío, porque creo que de verdad ahí producimos más, ¿no? Y luego yo, en relación con eso que tú dices, Javier, y esa especie de competición de las empresas y tal, yo la pregunta que me haría es, reivindiquemos el tipo de saber, la especificidad del saber que se produce en la universidad y que no se puede producir en otro sitio. Porque si competimos con Amazon o con Apple o con, no sé, IBM, vamos a perder, porque ellos saben hacer eso mejor y tienen... Entonces, la gran pregunta sería, ¿qué da Salamanca que no presta a otros, ¿no? O sea, ¿qué da la V que no lo puede dar una gran empresa o la Caixa, ¿no? ¿Qué damos que otros no dan, ¿no? Y formulado de una manera negativa y crítica respecto de nosotros, ¿qué tipo de mecanismos en la universidad, en la vuestra y en la mía, en cualquiera, están dificultando que demos ese resultado, ese fruto concreto que la sociedad tiene derecho a esperar de nosotros? Y ahí yo me permitiría una reflexión sobre nuestros sistemas de evaluación concretamente de la investigación, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que ya se está empezando a debatir fuera de España de una manera, por lo que yo veo, también más intensa, que es, no estaremos generando ecosistemas de evaluación, de incentivos, que son bastante razonables y que a los universitarios nos exigen un trabajo, publica o perece, la visión de los pares, las publicaciones, etc. Y al mismo tiempo tienen un efecto de estandarización de la investigación, de normalización de la investigación. O dicho de otra manera, tenemos instrumentos, la UV tiene instrumentos para identificar lo realmente novedoso, rompedor, la verdadera aportación, o nos estamos deslizando de una manera imperceptible hacia una comunidad de papers que dicen casi lo mismo, con pequeñas variaciones, donde se hace ciencia normal, pero la ciencia normal es una pequeña parte de la vida universitaria, o no es toda la vida universitaria, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Yo estoy pensando en el European Research Council, esa idea que ya llevan varios años diciendo, y por cierto, la Universidad de Barcelona lidera el número de proyectos financiados por el ERC, donde lo que se premia es la ciencia disruptiva, la ciencia de alto riesgo, donde hay mucho fracaso, la ciencia que pide un poco de paciencia, un poco de tiempo, frente a lo que es el mundo empresarial y a veces esa especie de empresarialización de la universidad que nos está pidiendo a los universitarios rendimiento cada 6 meses, cada año, control. Y yo creo que, dicho por acabar, ¿no? Con este asunto, yo creo que los universitarios necesitamos poco control y paciencia. Y espacios de tiempo acorde con la naturaleza de cada una de nuestras disciplinas. Pero hay ciencias que no pueden estar sometidas a un rendimiento
muy cortoplacista y desde luego que requieren un espacio de libertad, ¿no? Sí, sí. Me parece muy interesante lo que dices, Daniel. Yo creo además que en el caso de la UB, independientemente del equipo rectoral, tenemos al frente de la universidad a una persona, Joan Guardia, que es una persona muy sensible a ese tipo de problemas. Yo creo que la UB debería aprovechar a fondo que tenemos una persona del nivel intelectual y científico de Joan para exigirle exactamente lo que él piensa. No le vamos a exigir nada que él no piensa, pero decirle, venga, Joan, ahora estás arriba, ahora es el momento de que implementes esas esas normas, esas cosas, esas ideas que durante tanto tiempo has ido hablando y discutiendo con muchos de nosotros. O sea, eso me parece fundamental cara a la UB. Y con respecto también a la UB, yo estoy de acuerdo contigo en que deberíamos revisar internamente los métodos de selección. Creo que deberíamos dar oportunidades cada vez a gente más joven. No puede ser que personas tengan que esperar a los 60 años o y pico, 50 y pico, para poder ser, digamos, independientes, sino que tendríamos que impulsar unas políticas en ese aspecto más internacionales, pero sí que estoy de acuerdo contigo que tendríamos que huir del hecho de que un editor de una revista importante haga catedrático a una persona en la Universidad de Barcelona. Eso no puede ser, de verdad. La Universidad de Barcelona tiene que hacer catedráticos o profesores titulares a aquellas personas que piensen en la universidad, que son de valía y que van a generar riqueza. No porque se haya publicado un paper que puede ser interesante, pero que fundamentalmente cae en manos editoriales, etcétera. Eso no puede ser. Esa política que dependamos de los editores de 2 o 3 revistas, eso no se da en ningún país avanzado del mundo, de verdad. Esa dependencia que tenemos del Nature, del Science, en Estados Unidos no se da. Ahí se mira realmente la valía de la persona, el futuro de la persona. Yo creo que ese tipo de discusiones internamente las deberíamos de tener en la UB y el equipo rectoral las debería potenciar en el seno de la universidad. Bueno, no sé, Conchi, si me paso con estas manifestaciones, pero como tengo un gran aprecio por la UB y tengo un gran aprecio por mi amigo Joan Guardia, me he permitido extrapolarme un poquitín en este aspecto. De eso se trata, de eso se trata. De tener estos elementos que, aunque parezca que están o que estaban un poco alejados de la docencia, para nada, porque han surgido ideas como la necesidad de cooperación, algunas de las cuales han sido fruto en parte o nos han hecho pensar con más profundidad en esa necesidad de cooperación entre nosotros. Este pluralismo, este saber experto y poder político que si pensáramos en una organización fractal, ¿no?, podríamos trasladarla entre el equipo de gobierno y la comunidad UB o entre gobiernos y universidades, ¿no? En cada uno de estos niveles hemos de pensar en esta, no dicotomía, sino en esta relación entre unos y otros, ¿no? Una conversación muy interesante. Termino con una pregunta, la última que teníamos en nuestro esquema previo, y luego ya damos la palabra a algunas de las personas que intervienen o que han hecho sus aportaciones y preguntas a través del chat, y luego ya con un poco de retraso, absolutamente lógico y asumible, pues pasaríamos a la última parte de la jornada de hoy. Así que la última pregunta era ¿cómo hacer compatible el discurso con la acción, con la realidad? Porque a veces, a nivel sobre todo pues de gestión, ¿no?, desde los cargos de gestión de la universidad, de esta y de todas en general, hablamos, publicamos documentos, pero luego eso debe quedar plasmado en la formación de nuestros estudiantes, en la realidad del día a día de docencia y, evidentemente, investigación. ¿Cómo lo veis?
Bueno, si queréis, yo en mi experiencia como catedrático de la universidad durante pues, 30 y tantos años, yo creo que la Universidad Española, y en concreto la UB, como todas ellas, padece de una falta profunda de financiación. Si tuviera más financiación, posiblemente los problemas serían diferentes. Yo creo que hay que introducir gente sabia nueva, joven, en el mundo académico, en el mundo del profesorado. Yo creo que eso es fundamental. ¿eh? Y bueno, y luego exigir, evidentemente, potenciar al máximo esas exigencias de búsqueda de lo nuevo. Yo creo que de verdad el mensaje fundamental cuando busquemos personas para formar parte de la plantilla del profesorado universitario, para que haga ciencia y también docencia, es que la búsqueda de lo nuevo debe ser el parámetro fundamental a la hora de elegir candidatos. Sí, yo poco a poco tengo que añadir a lo que ha dicho Javier. Una primera idea es que hablar es una forma de actuar, ¿no? Y reflexionar ya es una forma de actuar. Y esto que estáis haciendo hoy aquí es fantástico. Cuando me invitasteis dije que sí con gran entusiasmo, porque me parece que la universidad pierda, entre comillas, un día de su valioso tiempo de gente muy ocupada para debatir, reflexionar, tratar de alumbrar ideas y futuros, me parece que es muy, muy importante, ¿no? Y que en las instituciones y concretamente en las instituciones universitarias haya momentos de reflexión, haya un hábito de reflexionar, no simplemente de seguir en la misma dirección precipitadamente, ¿no? y acelerando los procesos, es una manera de ahorrar tiempo y de ser eficaces, ¿no? Aunque parezca una pérdida de tiempo, ¿no? Y yo creo que con esto se ahorra mucho tiempo, en lugar de todo lo contrario, ¿no? Y luego yo insistiría en la idea de que tenemos una gran responsabilidad. El mundo actual nos ha puesto a los universitarios delante de una responsabilidad bestial, no nos podemos esconder, pero eso no significa salir a la plaza y con instrumentos que no son los propios nuestros intervenir en las peleas y en los debates. Nosotros, como universitarios, tenemos que intervenir en la discusión pública, pero precisamente como universitarios, ¿no? Y a veces eso, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero yo por lo menos lo entiendo así, incluso cuando escribo en los medios de comunicación o intervengo en las redes sociales o asesoro a políticos, yo siempre pienso, ¿qué debo hacer yo que no la pueda hacer otra persona, ¿no? Y desde la filosofía, que es mi ámbito de trabajo, yo pienso que a los filósofos nos corresponde no introducirnos en las conversaciones ya constituidas, sino tratar de examinar los presupuestos sobre los cuales se ha construido esa conversación, ¿no? Esa es nuestra función. Puede haber otras definiciones, pero a mí esta me sirve, ¿no? Y creo que sirve también bastante para la universidad, ¿no? Que la universidad tiene que ser útil, claro que sí, pero a lo mejor tenemos que cuestionar la idea de utilidad. ¿Para qué sirve? A mí cuando me preguntan, ¿para qué sirve la filosofía? Mi respuesta suele ser, para responder a la pregunta, ¿qué sirve para qué es la utilidad? ¿Qué es la utilidad? Y a lo mejor la utilidad que nos está pidiendo la opinión pública, pues no es exactamente la utilidad que nosotros debemos prestar a esa sociedad. No exactamente, puede que sí, puede que no, pero nosotros demos a la sociedad lo que creemos que la sociedad tiene derecho a esperar de nosotros, no lo que de hecho espera de nosotros, que no necesariamente coincide. Muchas gracias. Lanzo una de las preguntas que tenemos en el chat. Todas las aportaciones son, además de las preguntas o cuestiones, pues de agradecimiento por esta conversación tan interesante, pero lanzo alguna. Por ejemplo, ¿qué opináis sobre los objetivos de desarrollo sostenible y cómo trabajarlos en la universidad? Es una pregunta que merecería otro día entero de debate. Sí. Bueno, pues a mí me entusiasma contestar esa pregunta. Ya creo que sabéis
incluso Daniel lo sabéis también porque colaboró un colaborador suyo, Andrés Rasti. Nosotros, el grupo que constituimos de reflexión, independientemente de nuestra investigación, es un grupo que se llama GISME, hace 3 años montó una exposición sobre los números donde lo que hacía fundamentalmente era poner de manifiesto la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. O sea, poníamos números a los ODS, y bueno, es una exposición que se ha expuesto en muchos sitios de España, que sepáis que el Ministerio de Asuntos Exteriores nos la ha comprado, digamos, lo ha adquirido para pasar por el mundo exterior, supuestamente en el mundo de la habla hispana, pero yo creo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la agenda más progresista y mejor pensada para la humanidad que existe en el momento presente. Yo soy un defensor acérrimo y total de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que todos los países del mundo se hayan puesto de acuerdo en 17, no me acuerdo exactamente el número, de los 17 o 19 objetivos de los ODS, eso me parece un logro de la humanidad, de verdad, un logro. Y como tal logro, pues yo lo pongo de manifiesto cada vez que hablo. O sea que adelante con los ODS. Yo añadiría una cosa que tiene mucho que ver con lo que dice Javier. Además del contenido de los objetivos, formidable, lo importante es la agenda pública, política, que la humanidad se ha puesto y que contrarresta un poco el cortoplacismo de nuestros sistemas políticos. Es decir, el hecho de que nuestros sistemas políticos concretos, cada uno pequeño, ¿no? Sean sistemas competitivos, donde hay derecha e izquierda, hay unos y otros, etcétera, etcétera, y hay combate, y hay lucha, y hay razón de Estado, y hay muchas cosas. El hecho de que eso, la humanidad haya sido capaz de contrarrestarlo con una agenda común, es un gran avance, no ya la mera definición de 17 o 20 o 50. Solo el hecho de que haya un mecanismo que contrarreste el cortoplacismo de los actores, de los agentes políticos, y en parte también Europa es otro contrapeso a esa tendencia de nuestros sistemas políticos a volcarse en lo inmediato, en lo cercano, en lo propio, y no tener en cuenta objetivos de la humanidad. Es la política de la humanidad que hoy se puede hacer, es esa, precisamente. Muy bien. Muchas gracias. Muy sugerente y además eso nos invita aún más a trabajarlos con intensidad en todo aquello que podamos, que es mucho. Otra aportación. Nos comenta Francesc Cebrià. ¿No creéis que uno de los problemas que tenemos es que hemos ido a un conocimiento cada vez más específico, con infinidades de grados y másteres, y que entonces cuesta más transmitir a la sociedad que se enfrenta a problemas globales? Encaja con algunas de las cuestiones que habéis abordado en vuestro diálogo. Bueno, yo... Daniel, comienza tú, Daniel. ¿Me oís ahora o no? Ahora mejor. Gracias. No, ¿querías intervenir, Daniel, tú o no? Es que no sabía lo que... No, era después de ti, Javier. Bueno, yo desconozco en detalle el número de grados o número de especificidad que hay en las enseñanzas en la UB. Todos los grados los desconozco, quiero decir, aunque soy miembro de la UB. Pero bueno, como hay tantos, pues creo que no lo domino. Pero en cualquier caso sí que soy partidario de que el estudiante, sea el que sea, estudie lo que estudie, tiene que saber ciertas cosas que pasan en el mundo. Tiene que saber qué son los ODS, por ejemplo. Tiene que saber qué significa la inteligencia artificial, qué implicaciones tiene en la humanidad. Tiene que saber cuál será el futuro. Tiene que saber que tiene que tener claro que para avanzar en el progreso, el hombre tiene que descubrir la naturaleza, pero nunca violarla. O sea, tenemos que estar en contra de la violación de la naturaleza. Y esas son ideas básicas, fundamentales, que independientemente de lo que se estudie, todo estudiante universitario que se precie de la UB tendría que tener clarísimo. Yo si hay algo que lamento de mi propia formación inicial,
es que alguien me metiera en un carril llamado letras y me hiciera creer que los otros eran una especie de enemigos o gente extraña, los de ciencias, ¿no? Que en parte se corregí en parte porque también estudié en Alemania y en Alemania, como sabéis, es obligatorio estudiar 3 cosas, ¿no? Hay un asunto principal, pero es obligatorio estudiar otras cosas que enriquecen, ¿no? Yo creo que las 2 culturas ha sido una desgracia, las 2 grandes culturas, la constitución de 2 grandes culturas ha sido una desgracia explicable funcionalmente para el desarrollo de la ciencia, pero que en estos momentos hay que acabar con ella, hay que buscar mucha más hibridación. Y luego yo creo que en este mundo de dispersión y de especialización y de fragmentación hay una cosa que vale mucho, que vale su peso en oro, que es visiones generales de las cosas, ideas de conjunto. Yo suelo decir que los filósofos, si alguna cosa podemos hacer... ¿De qué sabemos los filósofos? Pues mira, los filósofos sabemos del todo, del todo. Y hay gente que lo interpreta mal y cree que sabemos de todo. Y otros lo interpretan todavía peor y creen que en el fondo no sabemos de nada, ¿no? Yo reivindico esa idea de la totalidad, o sea, de esforzarse por síntesis, por visiones generales de las cosas, que no es incompatible con que uno tenga una especialidad, ¿no? Pero ser capaz, mira, logos viene de esa palabra tan nuestra, tan universitaria. El logos viene de legein originariamente en griego significa trabar, vincular, ¿no? Vincular cosas, ¿no? Creo que una cosa, decía Lichtenberg, quien solo sabe de química, ni siquiera de química sabe, ¿no? Saber solo de una cosa es no saber ni siquiera de una cosa. Y en el mundo actual, interdependiente, donde cualquier problema está relacionado con cualquier otro problema, donde no hay un problema, sino que lo que hay es un conjunto de cerezas que coges una y acabas arrastrando todas, coges cualquier problema de la humanidad y estás tocando todos los problemas de la humanidad, no nos podemos permitir el lujo de una especialización que ignore conscientemente su vinculación con otras disciplinas. Por supuesto, no lo podemos saber todo, eso es evidente, ¿no? Pero al menos no sé, en el propio recorrido curricular o en las actividades de la universidad, el que haya una atención a la transdisciplinariedad o interdisciplinariedad, yo creo que es una cosa que debemos defender cada vez más. Trabajaremos en ello. Muchísimas gracias a Daniel, al doctor Inerarity, a Javier, al doctor Tejada, a tots els assistents. Ha sido una conversación interesantísima que afortunadamente tenemos grabada y podremos recuperar y recoger, repensar todo lo que se ha dicho aquí.